Sí, brevemente y para aclarar una cuestión. Creo que está claro que, y todo el mundo debe saber, que la policía cuando actúa en prevención del delito actúa haciendo funciones de policía judicial, aunque siempre y cuando lleve de inmediato su actuación, la denuncia, atestado, etcétera, de los hechos al juzgado de instrucción. Y eso exige, como he dicho antes, una valoración que ha de hacerse por el mando, el instructor del expediente, el que haga la función de instructor, sobre una valoración jurídica sobre los hechos. Si son suficientemente graves como para ser pueden ser calificadas como delito o falta, bueno, falta es un delito leve y por ello tengan entrada al juego de instrucción. Y eso es algo que no se hizo después de estos hechos de octubre a los que hacemos referencia. Habiendo sido testigos, existiendo denuncias y habiendo incluso grabaciones, imágenes, vídeos de acoso a algún periodista identificado como tal, al margen de los insultos, etcétera, y al margen de estos hechos que fueron luego conocidos, de un chat y las intenciones o el que en comandita tenían algunas de las personas que fueron convocadas a este evento, al margen de que fuera una concentración comunicada o no, que me parece que eso es menos relevante. Sí es más relevante la obligación que tiene la delegación del Gobierno de velar porque se respeten y se cumplan los derechos fundamentales, sobre todo los de participación. Por eso y para eso precisamente se deben comunicar los actos de concentraciones y manifestaciones, para que delegación vea si hay conflicto con algún derecho más grave, más importante que el derecho de reunión o manifestación, que muy pocos existen con más importantes que ese, según la doctrina del Tribunal Constitucional, y velen porque se pueda ese acto público o esa concentración o manifestación producir. ¿Qué pasa? No se comunicó, obviamente, porque lo que se pretendía era boicotear otro acto político y, obviamente, delegación o sus técnicos no podían haberlo utilizado. Bien, lo importante de esto y el reproche que se hace es que no se envió de inmediato un atestado completo con los hechos y con las denuncias de las personas que habían sido víctimas, presuntas víctimas de esos delitos, esas faltas o esos delitos leves o lo que fuera, al juzgado de instrucción. Y eso es una forma de dificultar, de limitar la tutela judicial de las víctimas, que aquí se habla mucho de víctimas cuando nos interesa, la tutela judicial de esas víctimas por haber sido vulnerados sus derechos, tanto su derecho de participación como la dignidad personal de aquellos que sufrieron insultos, incluso su integridad física. Eso les guste o no les guste a ustedes, eso es lo que ocurrió y por eso merece este reproche de actuación del delegado del Gobierno. Es muy grave que la Policía Nacional, que cumple con sus funciones, o bien por no tener medios o porque no recibe las órdenes, no comunicara estos hechos graves. No he oído el señor Nalda calificar estos hechos, sí ha hecho una crítica general al radicalismo en su conjunto, pero estos hechos son suficientemente graves como para que fueran llevados a la autoridad judicial, al juez instructor, y que decidiera sobre los mismos y las personas responsables de ellos. Eso es algo que no se realizó. Y eso es algo que dificulta en grandísima medida la instrucción de un procedimiento y limita mucho las posibilidades de las víctimas de estos delitos de defenderse. Esta es la actuación o la falta de actuación que se reprocha al señor delegado del Gobierno y por ello merece la petición de cese. Nada más.